Yo quisiera esta mañana iniciar un ciclo de enseñanzas, motivaciones referentes a la Navidad. De alguna u otra manera, de aquí durante todo el mes de diciembre vamos a estar hablando temas referentes a la celebración de la Navidad. Cuando llega el mes de diciembre, inevitablemente yo creo que prácticamente a todas las personas nos pasa que tenemos varias actividades de cierre, termina el año, empezamos a planificar un poco el año que viene. En fin, es un tiempo especial, no podemos decir que no podemos quedar indiferentes con que se termina el año, damos vuelta al calendario y cae el 2019, como que pasó el año así, pero rapidísimo. Pero desde el punto de vista nuestro, cristianos, diciembre tiene la connotación especial referente al mes donde celebramos el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos, yo lo he dicho varias veces anteriormente, que la Navidad probablemente nunca fue un 24 de diciembre, eso fue un acomodo posterior, como parece con el siglo V más o menos, ahí aparece la fecha. La fecha más probable del nacimiento de Cristo es entre el año 2 y 4 antes de Cristo, meses de septiembre y octubre. Como mencioné en la mañana, esto es referente al clima que había, que lo deja ver los pastores, es un clima más de primavera-verano y no de invierno como es en diciembre en el Medio Oriente. Así que la fecha tiene que estar más o menos en esa época y los años 2 a 4 antes de Cristo tienen que ver, se logran datar de acuerdo a Herodes, la muerte de Herodes, donde hay algunos historiadores que escribieron sobre él. Entonces, Jesús debió haber nacido por ahí en esa etapa. Ahora, más allá de cuál es la fecha, lo cierto es que Jesús nació. Y eso es lo que a nosotros nos importa y eso es lo que celebramos. Fuera un 24 de diciembre, fuera otra fecha, lo que celebramos es que Jesús nació. Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la verdad más profunda que debemos recordar nosotros en la Navidad. Como el apóstol Pablo muy bien menciona en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hizo hombre, nació de una virgen y nació bajo la ley. El tiempo se cumplió. La mayor parte de las enseñanzas que hay sobre el tiempo de Navidad casi siempre están centradas más bien en el nacimiento mismo. La imagen del pesebre marca la Navidad, queramos o no queramos, es parte de lo que es nuestra historia. O sea, yo no creo que haya alguien que haya estado en un lugar donde se decía en cristiano que no tenga la imagen del pesebre, la estrella de Belén, los Reyes Magos y todo ese tema está dentro de lo que nosotros consideramos la Navidad. El día en que Jesús nació, una noche santa, una noche especial, una noche única para la historia de la humanidad en Belén de Judá. La publicidad que vemos, ahora este año había un poco menos que otro año, pero la publicidad que vemos normalmente exalta la imagen del viejo pascuero que está medio en decadencia, va a morir, y lo otro es comprar nomás. Ya no necesitamos el viejo pascuero para comprar, ahora hay que comprar. La mayoría se centra en eso. Y las pocas publicidades que tienen que ver con Jesús hablan del nacimiento, es como el centro. Y yo quiero decir que eso no está mal, porque la imagen del pesebre nos recuerda y como seres humanos necesitamos que nos recuerden estas cosas, que Dios fue fiel a sus promesas, Dios nos amó y Dios envió a su Hijo a nacer acá en la tierra para estar en medio nuestro y a través de su Hijo poder restaurar nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Tengo grandes recuerdos de mi época de niño en el tiempo de Navidad. Probablemente era uno de los mejores tiempos. Estábamos saliendo de vacaciones del colegio, venía el tema de los regalos, ese era como el énfasis. Y los recuerdos míos también están asociados con tiempo de familia. La verdad es que creo que los mejores momentos de familia nuestros eran en torno a la Navidad. Así que, y creo que el Señor durante ese periodo de Navidad puso en mi corazón una semilla referente a Él mismo, a amarlo, a ese niño que yo veía en un pesebre. De alguna manera de ahí empezó la historia entre Dios y mi propia vida. Y yo no quiero sonar contrario al tema del pesebre, pero el problema está que cuando nos centramos solamente en el tema del pesebre, nos perdemos un poco el punto central o tantos otros motivos por los cuales Jesús vino a nacer en este mundo. Las motivaciones de Dios de enviar a su Hijo a hacerse hombre son muchas e infinitas. Y aunque son muchos los pasajes que nos hablan de ello, del tiempo navideño, creo que para mí el pasaje que más me hace sentido con respecto al plan mayor del nacimiento de Cristo es el pasaje de los magos de Oriente, que lo encontramos en el libro del Evangelio de Mateo. El único de los evangelios donde está hablado de esto es el Evangelio de Mateo, capítulo 2. No está en ninguna parte más.
¿Y por qué me hace sentido? Porque de alguna manera grafica lo que ellos entendieron, por qué venían, es el propósito en realidad por cual Jesús nació sobre esta tierra. Quiero contextualizarte la historia. Jesús ya nació, ha pasado un poco de tiempo y los reyes siguiendo una estrella, incógnita por qué siguieron la estrella, pero siguieron una estrella y llegan a Jerusalén, donde está el rey Herodes, se encuentran con el rey Herodes y se acercan a él para preguntarles por el rey que había nacido. Y de ahí voy a leer ahora el versículo 1 de Mateo 1 y 2. Y dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Herodes quedó sorprendido, porque él se decía a sí mismo rey de los judíos. Él en realidad no era judío, pero él se puso ese título para congraciarse con los judíos. Entonces, cuando aparecen estos magos de Oriente diciendo que venían a él rey de los judíos, ¡pum!, las antenas se prendieron. Y les da su venia para que vayan y sigan buscando dónde nació el rey, y les pide que vuelvan para contarles dónde estaba, con siniestras intenciones. Las intenciones de Herodes no eran muy buenas. Y en el versículo 2:9, retomamos el relato, estos magos siguen el camino y dice así, y ellos habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hasta aquí la historia es conocida por la mayor parte de los que estamos acá. Pero hay ciertas cosas que debemos concluir con respecto a este pasaje tan escueto que habla de estos magos de Oriente. Lo primero es que estos personajes eran magos. Magos en ese tiempo se entendía como sabios, probablemente observadores de los cielos, astrónomos. Ese es un poco el sentido. No tenía nada que ver con reyes, así que nunca fueron reyes, que es normalmente como son conocidos. Lo segundo es que nunca estuvieron en el pesebre. Así que lo más probable es que las figuritas hay que sacarlas de ahí, porque llegaron, se calcula, como 2 años después a la casa, como dice, a la casa donde estaba María con el niño. José no estaba trabajando como hacen los hombres, ¿no? Vamos a trabajar, la mamá estaba ahí con el niño pequeñito aún. Lo otro es que no se menciona cuántos eran. No tenemos la más remota idea, eran unos magos orientes que probablemente venían una caravana, kilómetros, para llegar al lugar. Lo que sigue es que tampoco tenemos su nombre. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar fue una mula que nos metieron, pero jamás se han llamado Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa cuestión no corresponde. Solo se menciona que son hombres. Y se menciona que traían como regalo oro, incienso y mirra, y de ahí se había asumido que eran 3. Pensando que cada uno trajo un regalo, pero solamente son suposiciones. Son muchas las preguntas, en verdad. Yo encuentro estos personajes muy curiosos. Son muchas las preguntas que quedan en el aire con respecto a estos magos de Oriente. Me recuerda mucho a Melquisedec, un rey sin procedencia, sin genealogía, que aparece en el Antiguo Testamento. Y aquí aparece esta gente que nadie más sabe la historia de ellos. Quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿cuántos realmente eran ellos? ¿Cómo se enteraron del tema de la estrella de Belén? ¿Quién les dijo que siguiera esa estrella de Belén? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era la procedencia realmente de estos personajes? No sabemos. Pero sí tenemos muy claro lo que ellos sí sabían y a qué venían. Ellos sabían a qué venían y cuál era el propósito de su venida. Para ellos la cosa era muy clara. Dios en su misericordia le hizo actores de un momento único en la episodio de la humanidad, ver el nacimiento de Jesús. Ellos venían a buscar un rey y adorarlo. A buscar un rey y adorarlo. Y cuando vemos la historia del pesebre, cuando vemos a Jesús, no podemos olvidar que lo que estamos viendo es un rey. Y es un rey que merece adoración. Un rey porque en realidad él vino a reinar y vino a establecer algo que hasta ese momento no existía. Con respecto a los magos, ignoramos si ellos sabían si ellos sabían qué le iba a pasar a Jesús después, que iba a morir en una cruz. Probablemente no tenían parte de la historia. Ignoramos si ellos sabían para qué había venido Jesús, pero sí tenían claro esto: es rey y hay que adorarlo. La pregunta de esta mañana para ti: ¿sabes a qué vino Jesús? ¿Tienes claro tú en tu corazón, sabes a qué vino Jesús? No me contestes. Espero que el Señor te hable en este tiempo. La predicación de esta mañana le puse: ¿a qué vino Jesús?
Y es un intento de ir más profundo con respecto a la infinidad de aspectos e implicancias que tiene la venida de Cristo. La venida de Cristo es mucho más que el nacimiento en un pesebre. Es mucho más lo que normalmente vemos y es tan importante que es gravitante en la historia de la humanidad y, por supuesto, en la historia de todos nosotros que somos cristianos y hemos creído en Él. Cuando vemos la historia de la Navidad hay un énfasis muy excesivo en el pesebre y es lo que más vemos. Y nosotros como papás, cuando tenemos niños chicos, nos esforzamos por hablarles del niño, les contamos la historia de Belén y está bien, pero había más que eso. Cuando hablamos de por qué Jesús vino, también nos pasa exactamente, nos enfocamos en un solo punto de la venida de Cristo y normalmente el punto con el cual nos enfocamos es que Jesús vino para salvar a los pecadores del mundo. Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la verdad es que eso es así, es verdad. Muchos versículos nos hablan de ello. Solamente quiero mencionar rápidamente algunos pasajes que están distribuidos en distintos lugares del Nuevo Testamento que nos recuerdan eso. El apóstol Juan, ya siendo anciano, 1 Juan 2:2 y en 4:10 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y de todo el mundo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el Salvador, Él es la propiciación. Jesús mismo dijo a sí mismo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y Pedro pone como ya el rosedón, la guinda de la torta y nos dice, y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. La evidencia bíblica es abrumante en relación que la tarea principal de Jesús fue salvar a un mundo en condenación, restaurar la relación de Dios con nosotros los seres humanos a consecuencia del pecado que aconteció en el huerto de Edén, a consecuencia de todo lo que sucedió ahí. Quiero que pienses en esto. Todo lo que había en el huerto de Edén es una bendición para nuestras vidas. No hay ninguna duda que que ni tú ni yo estaríamos aquí si el pesebre de Belén no hubiera existido. No hay ninguna duda que ni tú ni yo estaríamos acá si tú algún día alguien te habló del Señor y lo aceptaste en tu corazón, entendiste por fe que Él es el Mesías, que Él es el Señor y lo aceptaste y eres una persona salva. No hay duda de eso. Pero al igual que con la historia del pesebre en que tenemos la tendencia en Navidad solamente a hablar de eso, también tenemos la tendencia de los cristianos de la iglesia a hablar solamente de la salvación. Y aunque la salvación es fundamental en la teología cristiana, en lo que nosotros queremos, la historia, tengo que decirte, no termina ahí. La verdad es que es el inicio de mucho más. Y que por mucho tiempo hemos tenido como ocupando muy poco lo que Dios tiene para nosotros. La amplitud del ministerio y del mensaje de Jesús es tan amplio que uno podría estar hablando en predicaciones referentes a qué vino Jesús. Yo solamente me quiero centrar en esta mañana en un solo aspecto del ministerio de Cristo por el cual Él vino. Y tiene que ver con algo que siempre estuvo en el corazón de Dios Padre cuando nos creó como seres humanos. La motivación principal de Dios Padre en el huerto de Edén no ha cambiado. Y la consecuencia del pecado fue un dardo directo a esa motivación que Dios tenía. Nunca más volvió a suceder lo que fue en el principio. Y ahí está Jesús trabajando sobre esto. El plan y la voluntad de Dios al crear la humanidad, al crearte, fue dar. ¿Dar qué? Dar amor. Lo primero que Dios quiso al crearnos fue dar amor. En sí, Dios es amor. En sí mismo es tanto el amor que hay en Él mismo, que es algo imposible de contener y Él sencillamente quiere derramarse. Quiere derramar en alguien ese amor. También, cuando Dios nos creó, que Él quiso darnos la posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De que pudiéramos gozar, de que pudiéramos disfrutar lo que Él ya goza y disfruta junto al Hijo, junto al Espíritu y contra toda la creación celestial. Lo que estaba en el cielo, Él lo quería en la tierra. Ese era el plan original. Era exactamente lo mismo lo que Él quería para nosotros. Él quería darnos la oportunidad, te quería dar la oportunidad a Mario, Antonio, Carla, Alejandro, de ser personas, de vivir. No existíamos, no éramos parte de nada. Pero el hecho de existir, de tener vida, nos dio emociones, nos dio sensaciones, nos dio una serie de manifestaciones que son maravillosas. Imagínateles ahí, al lado de Dios. No te las imagines después de lo que pasó.
Pero esa era la motivación principal, una motivación principal que Dios quería. Él quería darnos la posibilidad de poder disfrutar de la identidad única de otra persona. Otra persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Otra persona rica en miles de cosas de Dios que podíamos compartir, que podíamos complementarnos. Ese era el plan de Dios. Él quiso darnos la posibilidad de disfrutar de un lugar único, de un lugar maravilloso. Un lugar que la Biblia dice que Él junto al Hijo y al Espíritu crearon con asombro, con expectación. Un lugar llamado la tierra, que era perfecto. Perfecto era en todo hasta antes de la caída. Eso estaba en el corazón de Dios. Si pudiera resumir qué es lo que estaba en el corazón de Dios, se trataba de un lugar maravilloso, un lugar único, con personas únicas, maravillosas, que se amaban, que se complementaban, donde Dios mismo estaba en medio de ellos, donde podíamos disfrutar de una vida, era una vida eterna y una relación de amor permanente. Quiero que pienses por un segundo en un momento de amor, no importa qué clase de amor, si fue con tu señora, con tu novia, en un momento de amor intenso, cuando viste a tu hijo por primera vez. ¿No quisieras haber perpetuado eso? Así era. Eso era lo que Dios tenía. Y la otra pregunta, quiero que pienses en esto. Eso que estaba ahí, ¿no es lo mismo que vemos y que dice el Apocalipsis al fin de los tiempos en la Nueva Jerusalén? Donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá pleito, no habrá necesidad de nada, no habrá luz porque Dios está ahí, Dios es luz. Habrá amor y unidad perfecta entre todos nosotros. Eso era lo que Dios creó para todos nosotros. Pero si bien es cierto, en el momento del pecado del hombre, la primera consecuencia, y es la que normalmente enseñamos y creemos, fue que el hombre fue apartado de Dios. Literalmente dice que fue sacado de Edén, apartado de la presencia de Dios, porque la santidad de Dios, en esa santidad del hombre ya con pecado no podía estar, fue apartado de Dios. Y Jesús dijo, aquí estoy, envíame a mí. Yo voy a hacer el puente para que vuelvan a ti. Y Jesús vino como Salvador. Pero no logramos ver que la consecuencia del pecado fue mucho más que apartarnos de nuestro Padre. La consecuencia del pecado fue desastrosa, literalmente desastrosa. Y si tú tienes paciencia y eres una persona buena para leer y amas la Biblia, que es la palabra de Dios, te darás cuenta que si sigues leyendo los capítulos siguientes del Génesis, vas a ver una seguidilla de acontecimientos de una escalada decadente del ser humano. Viene el pecado del hombre y aparece al tiro la muerte, suicidio, homicidio. Lo primero. Cuando tú ves las noticias, ves los homicidios actuales, terribles, horrorosos, eso ya estuvo en el principio, después de. Cuando se terminó el plan. Después de esto tú sigues leyendo y aparecen hombres que empiezan a forjar armas. ¿Para qué querían forjar armas? Otros hacen fortalezas para defenderse. ¿Para qué se tienen de defender ahora? Aparece la enfermedad, aparecen más muertes. Aparece la embriaguez, las primeras drogas de la humanidad, que hoy día están repartidas por todas partes, tratando de escapar de la realidad de vida. La tierra ya no es lo mismo, el mal domina la tierra. Eso es lo que tú ves de todo el Génesis para adelante y sigue la historia y es exactamente lo mismo. Es incalculable lo que se perdió solamente por el privilegio de decidir independizarme de Dios. Incalculable. Cuando en el Génesis dice la tierra fue maldita, no es Dios quien maldice, lo que pasa es que quedó en el control del mal. El mal te nos enseña mal diciendo Dios es malo, Dios se vengó. Dios no se ha vengado, sencillamente estaba bajo la cobertura de Dios. Es como que Dios tenía un paraguas sobre Edén, sacó el paraguas porque Él ya no está y pasó lo que pasó. Pero a pesar de lo que sucedió, si nos quedamos con ese imagen de que Jesús solamente es el Salvador, yo te tengo que decir que hoy día lo único que tienes seguro es que eres una hija y un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Pero eso no te asegura nada más. No te asegura un corazón que ya no tiene esa consecuencia del pecado que entró ahí en Edén. No te asegura tener cubiertas ciertas áreas de tu vida. No te asegura sentir en tu interior malos sentimientos. No te asegura eso. Porque necesitas la otra parte que vino a ser el Señor. Él vino a cambiarnos. Él vino a transformarnos. Él vino a enseñarnos cómo vivir.
Después de Edén, no existe más la familia humana. La comunidad que está en la mente y el corazón de Dios ya no prima, ya no está el amor los unos por los otros. Lo vemos, léelo, está lo que vemos hoy día. Hace poco, esta semana, las noticias nos hacen ver que en Europa, la parte de abajo y Asia, está Rusia a punto de ir de una guerra. Y estas cosas están en todas partes. Hace poco era en Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es exactamente lo que sucedió después que el hombre pecó. Ya no está el paraguas de Dios. Jesús vino con muchos propósitos más que exceden con crece la salvación del hombre. Jesús es mucho más que Salvador. Sin lugar a duda, uno de los principales propósitos que el Señor se encargó de tratar de enseñar, de que le penetrara esta verdad a sus discípulos, fue cuál era el propósito original. De distintas maneras le habló de lo que pasaba al principio. Ellos no podían entender, como muchos de nosotros eran tardos de entendimiento. Y Jesús una parte literalmente dice, tardos de entendimiento. Yo creo que de repente me mira a mí y me dice, pobre Leo, tan tardo de entendimiento. Porque somos así, porque nos cuesta ver espiritualmente las cosas y tendemos a verlas materialmente. Vemos el aquí y el ahora y no podemos ver lo que estaba pasando en el transcurso de nuestras vidas. Jesús les intentó hacer ver que para que ellos vieran para qué fueron creados. Ellos fueron creados por amor. Les insistió en hablarles del amor una y otra vez. Les insistió en hablarles que debían amarse entre ellos. Les insistió que debían amarse a sí mismos. Su mensaje está reiterado en cada uno de los mensajes de sanidad, sentado ahí en el monte de las bienaventuranzas. Tú siempre vas a encontrar de fondo el amor, pero literalmente se los dice casi como remeciendo. Entiendan esto, se trata de amor, como era al principio. Dios nunca quiso que el hombre fuera egoísta, individual, que tuviera anhelo de poder, que fuera solitario. ¿Cuántos de nosotros llegamos muy solitarios acá al Señor? Nunca fue el plan. Porque debimos haber nacido en una comunidad de amor, debimos haber nacido en una familia que funcionaba donde Dios estaba. Pero a consecuencia de lo que sucedió ahí, no fue así. Es muy cierto que el mensaje de Jesús habla de la necesidad de una salvación individual. La relación con Dios es individual, la salvación es individual, pero Jesús no habla constantemente que hay una familia, que hay un pueblo, que hay una comunidad. Y el resto de las cartas también nos hablan exactamente lo mismo. Conocido es el pasaje donde Jesús interroga a sus discípulos y le preguntan, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Pedro, como resorte, salta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice lo siguiente, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Sobre lo que tú has dicho, Pedro, que yo soy el Hijo, yo soy el puente, yo soy el Salvador. Sobre eso voy a edificar un grupo de personas, una asamblea de personas, un pueblo de personas que aprendan a amarse, aprendan a quererse, que cada cual pueda ser libre, cada cual pueda sentir lo que es, que se complementen unos a otros, que se apoyen unos a otros, que tengan tal amor entre ellos que van a influenciar la sociedad. Porque la traducción exacta de la palabra eclesía es asamblea. La asamblea es un conjunto de creyentes que influencia a la sociedad. No es un conjunto de creyentes que se encierran en un lugar y no pasa nada afuera. ¿Y por qué lo harían? Porque hay amor. ¿Por qué podríamos influenciar? Porque hay amor. Literalmente, afuera hay miles de personas que tienen mucho más herramientas, mucho más dinero que nosotros para hacer obras sociales. Y bienvenidas son. Pero te digo algo, no cambian la vida, no cambian la eternidad. Y esa es la diferencia. Lo único que puede cambiar eso, lo único que puede cortar lo que pasó en el jardín de Edén es Jesús. Edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo también nos insiste en su carta a los Corintios con el mismo concepto cuando habla del cuerpo de Cristo. Cuando habla del cuerpo de Cristo está hablando de un Cristo, imagínate un Cristo gigante y imagínate tú colgando ahí de la oreja, otro del hombro, ahí estamos todos. Ese es el cuerpo de Cristo. Está hablando de una cantidad increíble de personas, tan distintas unas con otras, pero están juntas. Está hablando de una cantidad increíble de personas, tan distintas, tan diferentes unas de otras, pero y con talentos distintos, con dones distintos, con ministerios distintos, pero están juntas. Él está hablando de varias gente que de alguna forma Dios las ha llamado, las puso aquí en su lugar y las colocó en un lugar específico para que sirvieran a los demás. Eso es amor, servir a los demás.
Está hablando de un montón de personas que se aman unos a otros, que lloran cuando alguien llora, que se goza cuando alguien se goza, que están preocupados los unos de los otros. Y el apóstol Pablo termina en el capítulo 3 diciendo, ¿y saben qué? Solo es posible si entienden que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es el amor, el amor, el amor. En toda la vida de Jesús vemos una constante interacción con su Padre Celestial. Él tuvo una exquisita vida de intimidad con Dios, una profunda vida de intimidad con Dios. Él buscó alejarse de las muchedumbres, las multitudes lo seguían y él, por eso aparece varias veces, o muy de mañana o muy de noche, donde ya no había nadie, conversando con papá. Él tenía muy claro eso, su Padre, mi Padre Celestial. Pero tan claro como tenía eso, también tenía claro que el Padre no era de él, que el Padre era de todos. Él se esforzó a decirle a sus discípulos, no caigan en la tentación de una naturaleza caída egoísta que piense que Dios es tu Padre, es nuestro Padre. Y cuando le preguntan, Señor, enséñanos a orar, literalmente Jesús le dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Podría haberle dicho con la intimidad tan linda que teníamos, que somos tan especialistas en la viña, Padre mío, no es mío. Es Padre nuestro. No lo olvides nunca, Leo. No lo olvides nunca. Que es el mismo Padre que nos ama a todos los que estamos acá. Tal como somos. Tan diversos. Pero es un solo Padre el que tenemos y un solo Padre. Y cuando entendemos cuando yo creo que el Señor a propósito dice Padre nuestro, nos obliga a pensar que al lado nuestro hay otras personas. Cuando tú dices Padre nuestro, inevitablemente tienes que pensar que hay hermanos y hermanas. Es como, ya Leo, sal de ahí y mira al lado. Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesús no solamente fue teológico en su enseñanza, sino que fue eminentemente práctico. Todo lo que Jesús habló lo vivió. Qué distinto sería el cristianismo si lo que hablamos lo vivimos. Es un desafío para todos nosotros. Y cuando él hablaba de comunidad, si hay alguien que vivió en comunidad, adivinen quién fue. Jesús. Cuando uno ve, tú repasas los evangelios, vas corriendo por todos los evangelios, tú vas a ver Jesús con sus discípulos para todas partes. Él no compartía las reuniones de la iglesia con los discípulos. No lo decía, nos juntamos el domingo de día 12 o de 12 a 10. ¿Cuál te acomoda más, la primera o la segunda? Siempre. Y cuando tú los ves caminando, van por los caminos, acuérdense que allá no está el Transantiago, ninguna de estas cosas que hoy día existen, no había metro, caminando kilómetros juntos hasta llegar a un lugar. Los ves preparando el alimento unos con otros. A veces a mitad de camino los ves alistando dónde van a dormir. A veces le dicen, vamos a la casa de Lázaro, de Marta y María, ellos son mis amigos, vamos allá. ¿Por qué no vamos a sanar a tal persona? Vengan, vamos juntos. Oremos juntos. Lo que tú ves siempre a Jesús viviendo el cristianismo en una relación de amor con sus discípulos, en una relación interactiva en todo tiempo y en todo lugar. Tal es así que horas antes, quiero que pienses esto, horas antes de ser arrestado, él sabía que no había más tiempo. Él sabía que no los iba a tener en esta vida cara a cara para decirle lo mismo que ella le ha dicho, no le está diciendo nada nuevo. Pero ¿qué es lo que sale en el corazón del Señor? Es lo siguiente, está en Juan 15, 12, 15. Este es mi mandamiento. Me parece sentir como Jesús diciendo, mira, si no han entendido que el mandamiento es el éxito, están pensando que el Antiguo Testamento ya no sirve, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Jesús no le está diciendo nada nuevo, es lo mismo que fue al principio. Pero por la dureza del corazón, la porfía de la mente, él vuelve a insistir y le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado. Y aquí dice algo extraordinario, que parece que no está hilado, está absolutamente hilado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Le está diciendo, si amáis como yo he amado, tú vas a dar la vida por la Ceci, vas a dar la vida por Claudio, vas a dar la vida por Nur, por Jenny, por Marisela. Eso es lo que quiero para usted. Eso es lo que yo vine a hacer. Vine a sacarlos del yo, del egoísmo, de la soledad, para vivir en el nosotros. Jesús, yo pienso a veces casi como desesperado, les repite, ámense.
No se olviden, hijos, se trata de amar, fueron creados para amar. No se olviden de amarse uno a otro, aprendan a amarse a sí mismos. Ámense como amigos, yo les llamé amigos, ámense como amigos. Yo comentaba en la mañana, yo a veces me pongo a pensar, me pongo en el lugar de Jesús. ¿Cómo habrá quedado su corazón después que es arrestado? Y habrá pensado, ¿y estos gallos habrán cachado algo? ¿Entendieron realmente? Y es tan así que si tú ves, no me acuerdo cuál es el evangelio, Jesús ya ha resucitado. Se presenta a los discípulos. Y en uno de ellos, no recuerdo cuál, al final dice literalmente, y algunos de ellos no creían. Todavía no creían. Lo habían visto en la cruz. Vieron la tumba vacía y eran sus discípulos y todavía no creían. Entonces yo a veces me imagino que el Señor debe haber estado muy angustiado por esto. Pero gloria a Dios por el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, el libro que nos habla de la historia de la primera iglesia, la iglesia que iniciaron estos mismos hombres que fueron llamados los amigos de Jesús, nos dice una y otra vez frases como esta. Y estaban todos juntos. Y tenían todas las cosas en común. Y se juntaban a compartir el pan y las oraciones. Ellos habían aprendido la lección. Ellos entendieron de qué se trataba. Entendieron que se trataba de una comunidad de amor, de los unos con los otros, donde Dios estaba en medio nuestro. Donde nadie es distinto, todos somos iguales. Donde todos somos amados. Jesús vino a restaurar el plan original de Dios robado en el jardín de Edén. Esa familia destruida, Él vino a restaurarla. Y a través de Cristo y en Cristo podemos tener esa comunidad, esa familia que siempre ha estado en el corazón de Dios. Jesús vino a dar inicio a una gran familia, a un gran pueblo. El apóstol Pedro dice en su carta, vosotros sois real sacerdocio, pueblo de Dios. Somos un pueblo, somos una familia, somos un grupo, somos una comunidad que el Señor con su sangre ha forjado. Desde su venida a la tierra hasta el fin de los tiempos Jesús está haciendo esto, el Padre está haciendo esto. A través de Cristo, Dios en su gracia está edificando un gran pueblo, una gran familia de personas redimidas por la fe en su Hijo, para gozo de ella y para gloria de Dios. Eso es la iglesia. En todo lugar donde se levanta, hoy día es domingo, en todo lugar donde hay grupos de cristianos que adoran al Señor, ahí está el Espíritu de Dios actuando, bendiciendo y atrayéndolo y ayudándolo a perdonarse, ayudándolo a soportarse, ayudándolo a amarse, ayudándolo a ser más como fue su Hijo. En todo lugar, y en la Iglesia Universal de Cristo, eso es lo que está pasando. El niño rey que nació en Belén, el que fueron a adorar los magos de Oriente, no solamente era el Salvador del mundo, sino vino a enseñarnos a vivir. Esto me emociona. Porque yo puedo entender teológicamente que el Salvador, puedo en mi espíritu percibir que soy pecador, pero tiene que pasar algo más para que yo esté dispuesto a cambiar como soy y cómo hago las cosas. Él vino a enseñarnos a vivir. Como Dios las hubiera querido, como Dios las hubiera vivido, como era el plan original. Él vino a enseñarnos a que pudiéramos entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Él vino a enseñarnos a amarnos unos a otros como nos amamos nosotros mismos, como Él nos amó. Él vino a enseñarnos lo que significa una verdadera familia. Una familia donde tú te puedes sentir parte, donde no eres distinto de los demás, donde eres bienvenido. No todos tienen el privilegio de nacer en una familia así. Pero Él dijo, yo tengo una familia así, yo la voy a hacer. Él vino a liberarnos de los daños de una vida sin Dios, de los sentimientos de culpa, de la soledad interior, de los rencores, de las ambiciones, del espíritu de rechazo. Él vino a liberarnos de todo eso, para que pudiéramos experimentar el gozo del amor de Dios y el gozo del amor de la comunidad en la cual íbamos a estar. Él vino a edificar una comunidad de hijos e hijas en Dios, una comunidad de amor donde Él habita y donde los que fueren llegando, que entraran por esa puerta un domingo, cuando preguntara la Caro o alguien que hay una visita aquí, pudiera sentir que llegaron a un lugar donde hay amor, donde hay aceptación y donde hay perdón. Es todo lo que necesita el ser humano. Amor, aceptación, perdón. ¿Sabes? Fuimos creados por amor, pero para ser amados. Las calamidades que vemos en el mundo de hoy es porque no hay amor. El ser humano es capaz de hacer las atrocidades más grandes porque está destruido su ser interior, porque nunca han sentido lo que es amor, nunca han sido amados.
Y el Señor vino a restaurar eso. Esta es la descripción de que Jesús hizo de la iglesia, que Él vino a iniciar y que cada día lo hace cuando hay un grupo de creyentes que busca su nombre y lo reconoce como Señor. Esta es la realidad de nuestra iglesia, lo que queremos en esta iglesia, donde cada día llegan personas con pesadas cargas, familias destruidas, gente con temores, personas con heridas, con dolores, como consecuencia de una vida sin Dios. Algunos de ellos son salvos, pero todavía están con esto, porque todavía no descubren que hay un lugar de amor, de aceptación y perdón y de liberación y de sanidad. Tenemos que cuidar el sueño de Jesús. Sabemos cuál es el plan de Dios, pero cada uno de nosotros podemos consumar o podemos restar para lo que Él quiere hacer aquí en medio nuestro o en cualquier iglesia donde estemos. Y ese es el llamado a que cada uno de nosotros hagamos de este lugar un lugar de perdón. Porque Jesús dijo que el Padre no había perdonado. Porque Jesús dijo que debíamos perdonar a los que nos ofenden y que debíamos perdonarnos a nosotros mismos. Debemos hacer de este lugar un lugar de aceptación, porque Él nos amó tal como somos. El día que yo llegué al Señor, Él me amó. Y yo no merecía ser amado, no sé tú. No merecía ser amado. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero, aún antes que lo conociéramos. Es un lugar donde no hay diferencia entre pobres y ricos. Es un lugar donde no hay clases sociales ni hay problemas de género. Un lugar donde no necesitamos hacer marchas ni protestas por nada. Porque su palabra dice que ya no hay judío ni griego. Ya no hay ni esclavos ni libres. No hay varón ni hembra. Porque todos somos uno en Jesús el Señor. Somos su pueblo. Un lugar donde no hay nacionalidades que nos separen. Un lugar donde no hay bolivianos, venezolanos, colombianos. No hay brasileños, peruanos ni chilenos. Ni tampoco hay desconocidos. Porque su palabra dice que ya no hay desconocidos, ya no hay extranjeros, no hay advenedizos, porque somos conciudadanos del reino de Dios, conciudadanos de los santos, somos parte de la familia de Dios. Y todos son bienvenidos. Y todos son amados, y todos son iguales, y todos son hijos. Esta es la iglesia, la asamblea, la comunidad que Jesús vino a edificar y que por más de 2000 años ha permanecido sobre la tierra haciendo su labor. Por esta iglesia en la que Jesús clamó, despidiéndose de sus discípulos, cuando estaba orando por ellos, en Juan 17, 20, 21. No te pido solo por estos discípulos, Padre, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos, todos los que venimos. Aquí estamos los que creímos. Te pido para que sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros. ¿Para que qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, para influenciar este mundo. La mejor estrategia para que las iglesias crezcan es amor. Amarnos y extender esa amor hacia afuera. No esforzamos tanto, planeamos tanto como podríamos decirle a mi compañero de oficina o no sé quién, como sencillamente ámalo y que pueda sentir tu amor. Y ese corazón no va a quedar indiferente. Tarde o temprano te va a preguntar, ¿por qué tú eres así? Tú le vas a contar la historia larga, porque un día hubo un pecado en Edén y no, se la haces corta. Jesús vino y cambió mi corazón. La iglesia, la comunidad, el lugar que Jesús formó, es también un lugar donde debemos estar pendientes, cada uno de nosotros, de cuidarla. Cuidarles de los ataques de afuera, pero cuidarlas de nuestras actitudes, cuidarlas de los rumores, cuidarlas de nuestros prejuicios raciales, sociales, cuidarlas de la falta de perdón y gracia. La falta de perdón y gracia en una iglesia provoca que el sueño de Jesús se destruya. Él vino sencillamente para crear ese lazo de amor entre nosotros. Y somos responsables cada uno de nosotros que eso suceda. Que las personas al llegar aquí puedan vivir esa realidad. Hay muchas cosas más que pudiera hablar de por qué Jesús vino y cosas que debemos cuidar. Pero la verdad es que sabemos que Él está edificando su iglesia. Y es suficiente. En los años 90 se hizo muy popular una campaña publicitaria que en realidad fue popular por lo original, pero también por lo tierna. Y cuando estaba preparando estos apuntes, vino a mi mente así como, yo sé que esto es Dios,
¡pum!, el video. Así que lo busqué, lo achicaron, lo acortaron y aquí está. Vamos a ver ese video. Pon atención en él. Mi mamá me quiere todo esto. Mi mamá me quiere todo esto y la luna. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el gato. Mi mamá me da manjar colún, me da panqueque con manjar colún, me da torta con manjar colún y me da empolvado con manjar colún. A mí también, si somos hermanos. ¡Chócale! Este video nos recuerda una gran verdad. Somos hijos de un mismo Padre. Somos hermanos. Somos hermanos. Y fuimos llamados por Dios a formar una gran familia. Mirarnos a los ojos, conocernos, saber quiénes somos, preocuparnos los unos por los otros. Detrás de ese pesebre de Belén había un rey que vino a sanar el alma humana, un rey que vino a cambiar nuestros sentimientos individualistas, egoístas, para poder vaciarnos en amor a los demás como Él lo hizo contigo y conmigo. Tenemos un Padre que nos quiere mucho más que el mar y la luna y todo lo demás. Nos quiere más que todo esto. Tú no te puedes imaginar cuánto nos ama. Cuánto te ama Dios, cuánto te ama a ti. No te puedes imaginar todo lo que Dios te puede dar. Te puede dar mucho más que manjar colún. Todo está en Él. Y Él proveyó un lugar en el cual poder recibir todo lo que Él tiene para ti y para mí. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo le pedí a Josué que tocara los acordes de este himno de Navidad, que es muy, muy conocido por todos nosotros. Santa la noche. Tiene un propósito bien especial para mí, es la letra. Porque en su letra, aparte de dar gracias a Dios y hablar del nacimiento propiamente tal, él habla una verdad extraordinaria. Habla que llegó la esperanza al mundo. Y literalmente así fue. Ese mundo oscuro, el cual llegó después de la caída del hombre, donde llegaron los pesares, llegaron las enfermedades, llegaron la muerte, llegaron las peleas, las rencillas, las destrucciones familiares, las enfermedades, las ambiciones personales. Había una esperanza. Nació Jesús. Él venía a tocar los corazones de la humanidad, venía a cambiar los corazones y venía a enseñarnos a cómo ser. Porque no bastaba con tocar tu corazón, no bastaba con decir: Señor, te acepto. Yo necesito vivir como tú quisieras que viva. Y Él nos marcó la pauta. Y parte de la letra dice: Él nos enseñó a amarnos unos a otros. Él nos enseñó que somos hermanos por sobre todas las cosas. Él nos enseñó a vivir. Nos está enseñando a vivir. No lo hemos completado todo porque somos humanos, somos imperfectos. Ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura del Señor, pero para allá vamos. Por lo menos yo creo que yo voy para allá. Sé que no lo he alcanzado y que nunca más lo voy a alcanzar en esta vida. Pero la intención de mi corazón es poder tomar aquel que lo que Dios tiene para mí, lo que era su plan. ¿Con cuánto tú sumas para que esta sea el sueño de Jesús? Una iglesia donde las personas se amen, se conozcan, se contengan, se apoyen. Una iglesia donde podamos bendecirnos en lugar de recriminarnos. Una iglesia donde nos reconozcamos, donde nos honremos, donde nos veamos con gracia, donde nos demos la gracia unos a otros por lo que tú eres. Una iglesia donde tengamos misericordia con el que está caído, donde tengamos gracia para ver con los hermanos que todavía, ¿hasta cuándo eso de soportar? Una iglesia que tenga el corazón de Jesús. Por eso vino Jesús. Una iglesia donde hay una gran mesa, y el próximo domingo la tendremos puesta. Hay una gran mesa para que vengan todos los que quieran venir al reino. Salir por las calles y ir a buscar. La mesa es tan grande, hay tanto más que tienen que llegar. ¿A quién vas a traer tú? A la mesa de Jesús. ¿Cuántas vidas van a ser tocadas? Quiero que se reúnan por grupos. Y oren por ustedes.
Si no conoces a alguien, busca intencionadamente. Si Dios ha hablado a tu corazón de poder entender lo que es realmente la iglesia, ni siquiera sabes cómo se llama o no conoces, tienes que empezar a dar pasos de fe. El amor es concreto. El amor se traduce en acciones. Al menos tienes que saber de quién está. Si alguien tiene en su corazón sentimientos que no son correctos, tal vez el Señor te ha hecho dar cuenta que tienes prejuicios sociales, prejuicios raciales, porque hoy día no los rompe. En el nombre de Jesús, derrama tu amor sobre otra persona. Tú eres una hija y una hija de Dios amada, totalmente aceptada. Derrama sobre las personas que están contigo ese amor que ya recibiste de Dios.